Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de CryptoBooks. Yo soy Ismael y en el vídeo de hoy os traemos la solución definitiva a lo que viene a ser la declaración de fondos en España con respecto a las criptomonedas. Hemos preparado un vídeo, un servicio de contabilidad cripto creado por CryptoBooks en el que os vamos a explicar cuál es toda la normativa en España con respecto a lo que tenemos que declarar de impuestos sobre criptomonedas y después hablaremos de cómo de buena es la herramienta que hemos preparado. ¿De acuerdo? Así que sin más dilación y como siempre hemos preparado una presentación, así que vamos con ella. Bien, como es costumbre en el canal hemos preparado una presentación para que en ningún momento del vídeo os perdáis y podáis seguir todo al pie de la letra, así que vamos a ver qué tenemos hoy con nosotros. Bien, en el índice del contenido, como podéis ver, vamos a ver cuál es el contexto normativo en España, cuáles son las leyes que nos afectan y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Después veremos lo que es la contabilidad cripto, que es una pesadilla para todos. Realmente lo es algo complejo que si no estamos actualizados podemos perdernos muy fácilmente y es algo que tenemos que tener en línea siempre porque si no puede acarrear grandes problemas. Así que como hay un problema, CryptoBooks ha venido a solucionarlo. En el paso 3 veremos el servicio de contabilidad cripto, como dice ahí, la solución y tanto que lo es. Y en el cuarto lugar os daremos, bueno, argumentos por los cuales vais a ver que CryptoBooks es la mejor herramienta y por qué deberíais elegirlo. Así que nada, vamos con el vídeo. Bien, ¿cuál es el contexto normativo con respecto a las criptomonedas en España? Vamos con ello. Bien, como veis en pantalla hemos hecho una línea de tiempo desde el año 2021 hasta el 2025 para que veáis cómo ha evolucionado lo que viene a ser la normativa a cripto. Ha salido hace relativamente poco, es muy jovencita. Antes de esto, como veis, no existía una normativa clara dedicada a las criptomonedas, pero a partir de 2023 sí que la hay, se han preparado y nosotros tenemos que contestar. Así que vamos con ello en más profundidad. Bien, aquí tenéis una línea de tiempo más extensa donde vamos a ver diferentes puntos, lo que vendría a ser la declaración de criptoactivos en el extranjero, la declaración de la renta cripto, el IRPF, y la declaración de impuestos sobre el patrimonio, el modelo 714. ¿De acuerdo? Como digo, antes de 2023 los modelos, bueno, han cambiado un poco, no eran tan concretos como sí que lo son ahora y tan estrictos, así que como podéis ver la declaración de criptoactivos en el extranjero se usa el modelo 720, no era específico para cripto y había cierta incertidumbre en dicha declaración. A partir de 2021 sigue sin ser específico para cripto, se adapta un poco más y sigue habiendo cierta incertidumbre. Y a partir del año 2023 tenemos el modelo 721 introducido exclusivamente para criptomonedas, en el cual nos obliga a declarar todo patrimonio de criptoactivos que tengamos fuera de cualquier entidad fiscal o social en España y que supere una cantidad máxima de 50.000 euros. Es decir, que si tenemos nuestras criptomonedas en cualquier exchange que no tenga una entidad fiscal aquí en España y superamos 50.000, en el modelo 721 desde 2023 estaremos obligados a declararlo. ¿De acuerdo? Bien, en segundo lugar, como he dicho antes, tenemos la declaración de la renta cripto, que no había guías específicas en el modelo 100, solo, digamos, principios generales en los cuales teníamos que colocar toda la información, pero en 2023 el modelo 100 ha sido actualizado y tenemos que colocar todo, absolutamente todo, ingresos por staking, minería, DeFi y trading, o sea, cualquier transacción va a ir incluida en el modelo 100, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la declaración de impuestos sobre el patrimonio, modelo 714. Pasa exactamente lo mismo. Antes de 2023 era aplicable, pero sin mención concreta o explícita a las criptomonedas, a los criptoactivos. En 2023 esto cambia y tenemos el modelo 714 actualizado en el que tenemos que colocar explícitamente en nuestros criptoactivos la valoración que tenemos a final de año 31 de diciembre. Como veis, las cosas se han puesto muy estrictas debido a la adopción que cada vez es mayor, cada vez más personas tienen criptomonedas en su poder, entonces el gobierno pues tiene que saber, ¿no?, qué es lo que tenemos en nuestro poder y nosotros pues pagar las tasas pertinentes. Así que seguimos con el vídeo.
Vale. ¿Cómo nos vamos a adaptar al presente? ¿En qué escenario te encuentras tú? Y esta es una pregunta que te hago. El primer escenario es que, bueno, ya cumples y puedes pensar en planificar, optimizar y aprovechar las oportunidades, es decir, conoces las leyes al pie de la letra, sabes cómo aprovechar, digamos, que hayas tenido pérdidas para valorar las ganancias, o en el caso contrario estarías en el escenario número 2, que es decir, nunca has hecho la declaración ni has pagado impuestos sobre criptomonedas. ¿De acuerdo? Bien, en el escenario 1, es decir, que estás preparado y conforme con la situación, vamos a ver que hay una compensación de pérdidas fiscales, es decir, si vendes criptoactivos con bajo rendimiento, puedes generar pérdidas y compensar ganancias. Esto es una cosa muy importante y que debemos tener en cuenta y algo que CryptoBooks realiza. Es decir, CryptoBooks te puede guiar y decir, oye, es posible que sea mejor para ti si vendes estas criptomonedas a finales de año o antes de final de año para que de esa manera tengas cierta pérdida y por lo cual no tengas que pagar tantos impuestos ya que lo puedes compensar con las ganancias. Una herramienta que para mí es esencial y tremendamente útil y buena por parte de CryptoBooks, ¿de acuerdo? Como dice ahí, las pérdidas pueden compensar ganancias hasta por 4 años. Planificas las ventas antes de fin de año para maximizar el impacto. Claro, esto es lo que acabamos de decir. Te estás preparado a final de año, sabes las ganancias que has tenido y las pérdidas y juega esto a tu favor para declarar toda la información correctamente, pero pagando menos impuestos. Bien. Después, vamos a planificar las ventas según los tramos impositivos. El impuesto sobre la renta del ahorro en España es progresivo, va desde el 19% hasta el 28%. Entonces, de esta manera, distribuyes las ventas en diferentes años fiscales o en años de menor ingreso para reducir tu tasa impositiva efectiva. Es decir, que si sabemos que si llegamos a un límite, puede ser el que sea, vamos a tener que pagar más porcentaje, entonces lo mejor es estar por debajo de ese límite o no superarlo por muy poquito, ya que nos aplicaría un porcentaje más. Siempre hay que tener esto muy en mente a la hora de preparar nuestros datos fiscales. Bien, por otra parte, vamos a optimizar los ingresos de staking y los préstamos, es decir, los ingresos pasivos, ¿de acuerdo? Tributan como una renta general, es decir, optas por productos que generan rendimientos clasificados como ganancias de capital siempre que sea posible, ya que están sujetos a tasas impositivas más bajas. Esto es un factor muy importante porque por los ingresos, es decir, por la minería, el airdrop, tenemos que declarar ganancias, pero las ganancias a declarar son siempre un porcentaje menor que las otras transacciones, ¿de acuerdo? Este, como hemos dicho, sería el escenario 1 de una persona que tiene estas tres cosas en mente y que está siempre preparado para todo y esto lo usa a su favor. Que bueno, esto también lo podéis utilizar vosotros a vuestro favor si utilizáis CryptoBooks, dado que hay una pestaña que hace estas tres cosas directamente. Bien, en el escenario número 2, ¿cómo puedo revelar intencionadamente un error o una declaración omitida? Ambos procedimientos ayudan a evitar sanciones más severas si la agencia tributaria detecta errores primero, especialmente debido a las regulaciones más estrictas sobre criptomonedas introducidas por la Ley 28-2022. Es decir, que si cometemos algún error, casi puede llegar a ser peor que directamente no declararlo. O sea que lo importante es sobre todo dar la información correcta y estar preparados por si Hacienda nos pide o nos solicita algún tipo de documento concreto o alguna prueba de algo. Dado que esto es posible, CryptoBooks facilita toda esta información. Es decir, vamos con el escenario número 2. Nunca he presentado la declaración de impuestos ni he pagado impuestos sobre criptomonedas, pero puede que hayas cometido errores u omisiones. ¿De acuerdo? Existe la declaración complementaria. Úsala cuando hayas olvidado declarar eventos o activos criptos sujetos a impuestos. Por ejemplo, recompensas de staking en el modelo 100, tenencias en el modelo 721 o patrimonio en el modelo 714. Es decir, dentro de los primeros 12 meses, un 1% por cada mes de retraso y después de los 12 meses es un recargo fijo del 15% más intereses de demora. Es decir, que si cometemos un error tenemos la posibilidad de solucionarlo sin que vaya más, pero cuanto más lo retrasemos, peores serán las consecuencias, como acabo de comentar. Es decir,
Lo mejor es hacerlo todo antes posible, tenerlo todo en línea y en fecha y nos evitaremos muchísimos problemas. Bien, punto número 2. Rectificación de autoliquidación. Úsala cuando hayas pagado de más o cometido errores de cálculo a tu favor. Por ejemplo, si sobreestimaste las ganancias cripto, es decir, si has puesto mayores ganancias de las que has tenido, ¿vale? Puedes solicitar un reembolso, pero es fundamental contar con la documentación adecuada. Digamos que hemos estado revisando los cálculos que hemos hecho y hemos visto que hemos pagado más impuestos de los que deberíamos. Esto podemos reclamarlo, podemos solicitar un reembolso. Obviamente Hacienda nos va a pedir documentos que prueben que esto es así, así que gracias a CryptoBooks podéis reembolsar dinero si habéis pagado más impuestos de los que deberíais. Muy importante. Bien, como hemos dicho, la criptocontabilidad es una pesadilla para todos porque está en constante cambio, requiere muchísima información que Hacienda nos pide y tenerla súper al día, es decir, tenemos que estar constantemente revisándolo y bueno, puede ser un dolor de cabeza, pero para eso estamos nosotros. Bien. ¿Por qué es tan difícil declarar las criptomonedas? Bueno, las demasiadas tareas que tienes que hacer tú mismo, como he comentado antes algunas, vamos a ver absolutamente todas. Tienes que llevar un registro de cada transacción, incluidos los airdrops y absolutamente cualquier transacción que venga por parte de criptomonedas. Es decir, si tienes un staking de 1000 USDT en cualquier exchange y te están dando ganancias de manera diaria o de manera mensual, eso también tienes que tenerlo en mente y tener toda la información sobre dichas transacciones. La hora, la cantidad, el valor, el día, una locura. Bien, vamos a calcular el precio contable correcto de cada transacción y es tu responsabilidad demostrarlo con pruebas documentales. Es decir, que vamos a tener que aportar la página que hemos utilizado para calcular dicho valor, lo cual es, bueno, bastante importante y todo tenerlo al día. Bien, vamos a determinar la ganancia aplicando el método FIFO o PEPS, es decir, las primeras que compraste son las primeras en salir. Vamos a agrupar todas las operaciones realizadas entre las distintas bolsas wallets utilizadas, que eso quiere decir que podemos utilizar todos los exchange, todas las billeteras. Mantener un historial detallado de cada movimiento, es decir, transferencias, retiros, cambios de una criptomoneda a otra, cambios de dinero fiat a criptomonedas, absolutamente todo. Casi por último lugar, tenemos que presentar los modelos, calcular y pagar los impuestos correctamente. Bien, vamos a tener que generar informes precisos y coherentes para evitar problemas. Todo esto se puede resumir en que en todas nuestras operaciones Hacienda va a tener que tener constancia de ellas. Entonces, cuantos más detalles podamos aportar y más seguridad podamos dar a Hacienda, más tranquilos vamos a estar nosotros. Al final es una pesadilla porque todo está en constante cambio, pero gracias a herramientas como CryptoBooks va a facilitar muchísimo la tarea. Es decir, simplemente vais a tener que importar, que ya lo veremos más tarde, vuestras transacciones y una vez lo tengáis, CryptoBooks se encarga del resto. Podéis vivir tranquilamente, seguir operando con normalidad y estar al día con las regulaciones fiscales. Bien. Contabilidad cripto, ¿cómo de complicada? Bueno, no basta con una hoja de cálculo Excel, el proceso contable es mucho más complejo. Bien, tienes que determinar el precio de compra, valor inicial de los criptoactivos en el momento de la compra. Tienes que importar la transacción, es decir, agrupar y clasificar cada tipo de transacción. Tienes que calcular las ganancias y las pérdidas usando la determinación FIFO o PEPS, como he dicho antes, primero en entrar, primero en salir, para cada operación de transferencia. Después tendremos que supervisar las retenciones, es decir, una introducción y actualización de criptoactivos en los marcos fiscales pertinentes y generar las declaraciones, es decir, unos informes que cumplan los requisitos de la normativa fiscal. Esto con cada transacción, es decir, pongamos un caso muy sencillito en el que un día os habéis levantado, habéis comprado Bitcoin, lo habéis cambiado por Ethereum y encima ese día os tenía que llegar una recompensa de staking de vuestro USDT. Ya solo ese día tenéis que tener toda la información de la compra de Bitcoin, del cambio por Ethereum y del ingreso de staking de USDT que he comentado. Es decir, 3 transacciones de las que tenéis que tener toda esta información que Hacienda nos pide. Una barbaridad, una barbaridad. Bien, deben coincidir los cálculos realizados
porque después serán verificables. ¿Por qué es imposible hacerlo todo manualmente? Como hemos hablado antes, no hay un Excel que pueda calcular toda esta información porque es información dinámica, es decir, son precios de tokens, valores, entonces es algo bastante complejo y con lo que hay que estar actualizado constantemente. La importación de archivos CSV o la vinculación de los exchanges a un programa informático no bastan para garantizar una contabilidad rigurosa y verificable. Es esencial que los cálculos sean trazables, muy importante, y se tengan a los principios de la partida doble garantizando que cada transacción se registre con precisión tanto en la entrada como en la salida. ¿Por qué decimos esto? Si tú agrupas tus transacciones y operas, por ejemplo, en diferentes exchanges o usando diferentes billeteras, un retiro puede suponer una venta, por ejemplo, porque no ha sido una transacción trazable, entonces el sistema no ha detectado que en verdad, en vez de ser una venta, has enviado tu Bitcoin a otra wallet, entonces sería una transferencia de activos, lo cual no tiene ningún tipo de imposición de impuestos, porque es una transferencia entre, digamos, dos herramientas que tú utilizas, es decir, no ha habido una ganancia, no ha habido pérdida, es un movimiento. Entonces, si no son trazables, el sistema puede detectar que la primera es una venta y la segunda es una compra porque has recibido un Bitcoin. Entonces, es muy importante que todas estas conexiones estén bien trazadas y que sigan, digamos, las normas básicas, que es, vale, es un retiro y un depósito, como es una transferencia entre dos billeteras, entre dos exchanges, no hay que declarar impuestos, lo cual es muy importante. O sea, como veis, hay un papel súper importante que jugar a favor de cada usuario de criptomonedas con respecto a la fiscalidad española. Bien, ¿cómo se calcula el método FIFO? El método PEPS en español, que es primero en entrar, primero en salir. En caso de operaciones múltiples sobre un mismo bien, la legislación española exige el método FIFO para el cálculo de las ganancias. Ahí tenemos un ejemplo en el que se compró Ethereum el 1 del 5 del 24 a $3.000, después el 2 del 5 del 2024 a $4.000 y el tercero al tercer día, el 3 del 5 de 2024 a $3.500. El primero es el más bajo, el tercero es el que está en la mitad y el segundo es el que hemos pagado más precio. ¿De acuerdo? Entonces, haremos los cálculos que aparecen en pantalla y llegaremos al total de todas las ganancias que hemos tenido usando el método FIFO, tal y como aparece en la pantalla. ¿De acuerdo? Bien, si las cuentas no cuadran, tienes problemas, es decir, el precio de adquisición ausente o erróneo. Si no demuestras el coste de adquisición, la AEAT asumirá que es cero, aumentando la ganancia y los impuestos. Guarda siempre confirmaciones de compra y registros de transacciones. Si hay discrepancias entre exchange y wallets, habrá una discrepancia entre saldos de exchange y wallets, generará errores y riesgos de inspección. ¿A qué me refiero? Si al final se hacen todos los cálculos y el saldo de las sumas no es igual, va a haber problemas. Es decir, que los números no coinciden, tendremos que justificar el por qué no coinciden, lo cual puede ser aún más complicado, ¿de acuerdo? Luego puede haber transacciones mal clasificadas, es decir, que tengamos intercambios o depósitos o staking que son eventos fiscales y que estén clasificados de una manera errónea y eso hará que los impuestos sean diferentes, entonces si se hace un cálculo por parte de Hacienda de la información que hemos dado y es errónea, nos meteremos en un gran problema, ¿de acuerdo? Después de esto tenemos las incongruencias de datos con la agencia tributaria, datos inconsistentes con los reportados por exchanges y wallets bajo el DAC 8 activan inspecciones, es decir, que verifica que los modelos 100, 714 y 721 coincidan correctamente y exactamente. De acuerdo, errores en los informes fiscales. Fechas incorrectas, valores erróneos o transacciones no agrupadas pueden generar sanciones. Así que, una vez más, revisaremos los modelos 100, 714 y 721 que CryptoBooks facilita siempre. Si las cuentas no cuadran, tienes problemas. En Hacienda, si no puedes demostrarlo, es como si no existiera. Hacienda no estima tus datos, eres tú quien debe demostrarlos. Esto es muy importante y algo que nos tenemos que grabar, es decir, a fuego aquí en la cabeza, porque no lo van a hacer por nosotros, solo nos importa a nosotros y al resto lo único que le importa es si está hecho o no. Si está hecho perfecto, si está hecho bien, mejor, y si no está hecho, tendremos problemas. Bien, hemos llegado a la parte final, que como hemos visto esto anterior era mucho más denso, mucho más complejo de entender, pero creo que ha quedado bastante claro.
De acuerdo. Entonces, tenemos el servicio de contabilidad cripto, la mayor solución a nuestros problemas. ¿De acuerdo? ¿A dónde está enfocado? Pues bueno, para la gente que no quiere perder el tiempo, para los que no pueden permitirse ningún tipo de error, para los que quieren evitar sanciones a toda costa, para actividades con implicaciones fiscales especialmente complejas, para garantizar un cobro seguro en el banco y para quienes no pueden seguir el ritmo de una normativa que está en constante cambio. Es decir, a todo esto nosotros, CryptoBooks, le pone solución. Todo lo que acabamos de decir, si te sientes identificado con alguno de, digamos, estos eslogans, nosotros estamos aquí para hacértelo lo más fácil posible. Bien, ¿cómo funciona el servicio de contabilidad de criptomonedas? Bien, nosotros o vosotros podéis importar vuestros datos, es decir, los exchanges, los wallets, los CSV, todo centralizado en un único sistema para que lo veáis todo claro y conciso, todas las operaciones que habéis hecho en 3 exchanges, en 10 billeteras, todo en una plataforma para que lo podáis ver. Va a agrupar las transacciones, las va a enlazar, es decir, sin errores, cada categoría correctamente colocada. Es decir, como he comentado antes, si es un retiro y un depósito, no va a ser una venta y una compra, lo va a trazar de manera correcta gracias a dichas conexiones. Después habrá un cálculo de impuestos e informes fiscales de todos los modelos prerellenados que necesitas para tu declaración y para demostrar todo lo que estás hablando y todo lo que estás enviando a Hacienda. También hay auditoría y optimización fiscal, herramientas prácticas para optimizar tu estrategia fiscal. Como he comentado, el sistema te va a decir, oye, es buena idea que vendas esto porque de esa manera puedes pagar menos impuestos, o esto que está aquí es mejor que lo coloques de esta manera. El sistema te va a ayudar con nuestros ajustes para que puedas tener mayores facilidades a la hora de declarar tu información. ¿De acuerdo? Finalmente, después de todo esto, cuando ya habíais tomado en cuenta estas optimizaciones que ofrece el sistema, hayáis agrupado todo, os dará unos informes claros y precisos que simplemente habrá que colocar y ya está, estaría todo, estaríamos totalmente a salvo. Bien, los formularios precompletados y los informes de acompañamiento. Es decir, nosotros vamos a facilitar el modelo 721, que es la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero, el modelo 100 para la declaración del IRPF con apartados específicos para cripto, el modelo 714 para la declaración del impuesto sobre el patrimonio y informes de acompañamiento, es decir, informes que van a poder probar a Hacienda que estáis en lo correcto, con transacciones, ganancias y pérdidas patrimoniales, saldos, rendimientos, comisiones y costes y notas explicativas de cada cosa de la cual estamos hablando. Es decir, todo, todo, todo al máximo nivel. Bien, ¿por qué confiar en CryptoBooks es la decisión correcta? Bueno, no lo digo yo, lo dice también la gente que lo utiliza. Simplemente conectando todas las cuentas y las billeteras a nuestro sistema podéis importar y categorizar todas las transacciones y todas las operaciones y obtener una clara visualización de toda vuestra economía cripto. Vais a generar informes prerellenados para la declaración de impuestos y vais a poder descargar estos documentos de ayuda para que sea muchísimo más sencilla la declaración de impuestos y no haya ni un solo problema. Bien, también podéis agendar una llamada gratuita para recibir un presupuesto personalizado para el servicio de contabilidad cripto. Es decir, vamos allá. Si ni siquiera queréis hacerlo vosotros, si queréis delegar esto en manos de nuestro equipo especialista de criptocontables, podéis hacerlo. Podéis escanear este QR y agendaréis una llamada gratuita para recibir un presupuesto de, bueno, todo vuestro patrimonio. O sea, podéis hablar de todo lo que tenéis en vuestros exchanges, en todas las billeteras que hayáis utilizado, y nuestro equipo va a valorar vuestra situación y os dará un presupuesto de cuánto costaría tener todos los informes, todas las conexiones y listo para vosotros en un mes y medio. Perfecto. Bien, también tenéis 7 días de prueba gratuita donde podéis entrar en CryptoBooks, importar todas vuestras transacciones y ver cómo funciona el sistema. Y además, gracias a que hayáis visto el vídeo hasta el final, como veis en pantalla tenéis un descuento oficial del 30%, poniendo descuento 30. Cualquier plan que queráis utilizar de la plataforma tendrá un descuento del 30% en la plataforma. Es decir, está súper bien, un 30% solo por haber visto este vídeo de descuento en el plan final. Perfecto. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ha sido un placer explicaros todo esto. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarlo abajo en los comentarios. Si tenéis alguna idea sobre algún vídeo que os gustaría ver o algún tipo de información que necesitáis, estamos, vamos, con los oídos abiertos para realizar cualquier vídeo que os pueda ayudar.
No os olvidéis de suscribiros al canal si queréis estar al día de todas las actualizaciones y por mi parte eso es todo. Ha sido un placer estar con vosotros y os deseo una muy buena semana. Hasta la próxima. Chao.